quiero agradecer primeramente a Dios porque me permite estar entre ustedes para compartir la palabra en esta mañana. Soy el pastor Luis Enrique López Ramos de la Iglesia Presbiteriana Emmanuel de Cuernavaca, del Presbiterio del Estado de Morelos. Así que tengo la oportunidad de servir ahí desde hace 18 años en el Presbiterio del Estado de Morelos, en la Iglesia Presbiteriana Emmanuel de ahí de Cuernavaca. Y bueno, también quiero agradecer, hermanos, a la iglesia, al pastor, al consistorio, a los pastores de la iglesia por la oportunidad que me dan para compartir la palabra en esta mañana con cada uno de ustedes. Quiero pedirles que mantengan su Biblia abierta allí en Génesis capítulo 32, donde acabamos de leer, donde hace unos minutos leímos. Y quiero que me acompañen leyendo solamente, nuevamente leer los versículos 1 al 5. Dice la palabra en Génesis 32: Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro ángeles de Dios. Y dijo Jacob cuando los vio: campamento de Dios es este, y llamó el nombre de aquel lugar Mahanaim. Y envió Jacob mensajeros delante de sí a Esaú su hermano a la tierra de Seir, campo de Edom, y les mandó diciendo: así diréis a mi señor Esaú, así dice tu siervo Jacob, con Labán he morado y me he detenido hasta ahora, y tengo vacas, asnos, ovejas y siervos y siervas, y envío a decirlo a mi señor para que haya gracia en tus ojos. Uno de los errores que generalmente muchas personas suelen cometer es el hecho de que cuando tienen conflictos en las relaciones, bien sea en la familia, en el trabajo, en la propia iglesia, muchas ocasiones, o cuando esto ocurre, cuando hay conflictos y se afecta la relación, una de las cosas, uno de los errores que a veces cometemos es que nos alejamos de la otra persona sin que resolvamos las diferencias y sin que restauremos la relación, o bien seguimos conviviendo pero distantes emocionalmente. Hace algunos años vi una paciente en terapia y me decía ella que cuando era joven era rebelde. Y una ocasión que se escapó de la casa, dice ella, que su mamá dejó de hablarle durante un año viviendo en la misma casa. Un año sin hablarse la mamá y la hija en la propia casa, conviviendo, comían en el mismo comedor, vivían prácticamente bajo el mismo techo, pero seguían distantes emocionalmente. Entonces, cuando esto ocurre, las personas en muchas ocasiones aprenden solo a sobrellevarse, pero no se reconcilian. Y la Biblia nos enseña que estamos llamados para reconciliarnos y tener buena relación con nuestro prójimo, empezando con nuestra familia. Quiero hablarles en esta ocasión, amados hermanos y hermanas, sobre cómo restauramos las relaciones que se han quebrantado, porque de no hacerlo, de no restaurar nuestras relaciones, bien sea en la familia, con nuestros vecinos, en nuestro trabajo, en la propia iglesia, las relaciones quebrantadas constituyen un peligro para nuestra fe, constituyen un peligro para nuestra salud, de tal manera que sobre todo quiero enfocarme, aunque todas las relaciones son importantes, todo es importante en cualquier ámbito, las relaciones son importantes, pero quiero enfocarme principalmente sobre cómo restaurar las relaciones en el ámbito de la familia. Porque a veces, con cierta frecuencia quizá, y cada caso varía, las familias nos peleamos, las familias nos disgustamos. Por cierto, a veces el día en que las familias evangélicas nos peleamos puede ser el día domingo, ¿no? A veces nos peleamos el día domingo.
porque todos queremos avanzar. Hay alguien que se atrasa siempre, hay alguien que ya está listo pero está esperando a medio mundo, y a veces ya vamos enojados en el auto y venimos disgustados. A veces el niño hizo un berrinche y nosotros ya venimos a disgusto. Pero quiero decirle una cosa: qué bueno que aunque sea así venga al culto, no importa. Ya me estoy explicando. Porque hay algunos que se desaniman y dicen: no, así mejor ya no vamos al culto. ¿Para qué vamos a ir al culto? Me parece que esa es una decisión bastante equivocada. En realidad tenemos que buscar al Señor a pesar de todo lo que pase. Dios no espera que seamos perfectos para que le podamos buscar. En todo caso, nadie le podría buscar, nadie tendría ese privilegio de buscarle. Ahora bien, entonces decía, aunque todas las relaciones son importantes, quiero enfocarlo al ámbito de la familia. Restaurar las relaciones entre los cónyuges, entre padres e hijos, entre los propios hermanos, y la relación en cualquier dirección. Ahora bien, mantener buenas relaciones es muy importante para nuestra espiritualidad. Mantener buena relación, mire, es tan importante que Dios enseña que el segundo mandamiento más importante es amar a nuestro prójimo. Para que vea lo importante que es mantener buenas relaciones. Es tan importante que Jesús dijo en Mateo capítulo 5 que si traes tu ofrenda y recuerdas que tu hermano pecó contra ti, que vayas y lo soluciones. Es tan importante que en Mateo 6 Jesús dice: y si no perdonan a sus hermanos sus pecados, el Padre tampoco les va a perdonar. Es tan importante que en Mateo 18 Jesús dice también: si tu hermano pecó contra ti, ve y habla con él a solas. Y si no te escucha, llama a otros testigos. Y después dile a la iglesia si no escucha. Porque es muy importante que mantengamos buenas relaciones en todos los ámbitos. Es tan importante que Pedro dice a los esposos, ¿verdad?, que seamos comprensivos con la esposa y que mantengamos buena relación para que nuestra oración no tenga estorbo. Es tan importante que Juan dice: si dices que amas a tu hermano, a Dios, pero odias a tu hermano, dice Juan, estás en las tinieblas. Es muy importante. Y para eso quiero hablarles entonces de la ocasión en que Jacob y su hermano Esaú se reconcilian después de 20 años de haber estado distantes. 20 años habían pasado. Pero déjeme, antes de ver cuáles son los principios que veo en la palabra de Dios para restaurar las relaciones, déjeme mencionar algunos antecedentes, aunque yo sé que quizá la mayoría ya los conoce. Como bien sabemos, la relación entre Jacob y Esaú se fracturó debido a que Jacob le robó la primogenitura a su hermano. Hay un problema familiar, había un problema familiar allí en aquella familia. Por un lado, dice la palabra que Rebeca tenía a Jacob como su favorito, mientras que Isaac tenía a Esaú como su favorito. Hay un problema ahí en ese sentido también. Y eso es lo que en realidad hay de fondo. Porque Jacob, bajo la dirección de su mamá, bajo la influencia de su mamá, le robó la primogenitura a su hermano. Dice la escritura que Esaú le guardó rencor contra su hermano, y fíjese lo que la escritura dice: se consolaba, vea la manera de consolarse, se consolaba y decía: mi padre va a fallecer dentro de poco tiempo, y cuando eso pase voy a matar a mi hermano. Vea la manera de consolarse. No hay peor manera que consolarse con deseos de venganza. Ya me estoy explicando. Cuando nosotros nos consolamos con el deseo de la venganza, es como si tomamos una cucharada de veneno y me tomo yo la cucharada de veneno y espero que mi prójimo que está enfrente se muera. Me tomo la cucharada de veneno y espero que él se muera. Y me la sigo tomando y digo: qué extraño que no se muere este hombre. Qué extraño que no se muere, porque todos los días yo estoy tratando de matarlo. Cuando nosotros queremos venganza, estamos envenenando nuestra fe, nuestra espiritualidad. Ante la situación que se presenta con su hermano, dice la escritura que Jacob huye a la casa de su tío Labán. Jacob sirvió a Labán durante 20 años. 20 años habían pasado y a Jacob le iba muy bien. Se casó, prosperó, tuvo mucho ganado.
pero llega el momento, porque había un asunto pendiente. Quiero decir, amados hermanos y amigos, que toda relación quebrantada, puesto que la voluntad de Dios es que tengamos buena relación con nuestro prójimo, empezando por la familia, quiero decir que toda relación quebrantada es un asunto pendiente que tenemos delante de Dios y que tenemos también con nuestro prójimo. Por eso Jacob tenía un asunto pendiente. Y Dios le muestra que tiene que regresar a la casa de su padre. 20 años habían pasado. Recuerde que en ese tiempo no había internet, no había WhatsApp, no había redes sociales, así que habían pasado 20 años y no se sabía nada de nada. Y aquí es donde viene la parte que nosotros podemos ver. Se van a reconciliar en un ambiente tenso. Hay que decir que cuando restauramos relaciones es un ambiente tenso. Es algo que nos genera tensión. Debido a eso, muchas personas prefieren, fíjense, cuando tienen un conflicto, muchos prefieren dejar la relación como estaba, aparentemente como estaba. Prefieren no reconciliarse, no hablar, no pedir perdón, no perdonar a la otra persona por el estrés, por la ansiedad que eso nos genera. Pero hay que decir que es muy importante hacerlo, porque todos sabemos muy bien que iniciar una pelea en familia, iniciar un pleito, iniciar una guerra no es cosa difícil. Nadie tiene que ser entrenado para eso, pero resolverla es la parte más complicada. Y Dios, que conoce nuestro corazón, sabe bien que cuando estamos en buena relación con Él y con el prójimo, nuestro corazón se mantiene limpio. Proverbios dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Y entonces, cuando las relaciones están bien, el corazón está bien guardado. Y quiero por favor pedirle entonces que me acompañe en el capítulo 32 de Génesis. En primer lugar, y quiero mencionar los principios que emergen de la palabra, de manera que esto nos ayude también a reconciliarnos toda vez que lo necesitemos. En el primer versículo, en los versículos 1 y 2 dice: Jacob siguió su camino. Y Jacob tuvo, dice la Biblia, que le salieron al encuentro ángeles de Dios. Y dijo Jacob cuando los vio: campamento de Dios es este, y llamó el nombre de aquel lugar Mahanaim. Lo primero que necesitamos ver es que, por cierto, la Biblia solo nos dice que Jacob tuvo un encuentro con ángeles, pero no dice la Biblia qué pasó en ese encuentro. No dice la Biblia qué ocurrió. Pero todo parece indicar, probablemente, es muy probable, por el versículo 3. El versículo 3 dice que Jacob envió mensajeros delante de sí para que se encontraran con su hermano. Así que probablemente lo que pasa en ese momento entre Jacob y ese encuentro con los ángeles de Dios es que, en primer lugar, probablemente Dios le recordó que tenía un asunto pendiente con su hermano. Hay que decir que cuando tenemos asuntos pendientes no podemos avanzar en nuestra espiritualidad. No podemos avanzar en nuestra fe, bien sea una persona o una familia. No podemos avanzar cuando hay algo que nos está frenando. Entonces, probablemente Dios le dice a Jacob, le recuerda aquel asunto pendiente. Habían pasado 20 años. Quizá Jacob de alguna manera pensó que eso se podía quedar así. Pero como Dios tenía un plan para él, Dios se le manifestó. Y quizá lo segundo que Dios le muestra, porque el texto no lo dice, lo segundo que Dios le muestra es que su hermano Esaú viene enfrente de él. No se han visto el uno del otro. Jacob no sabía que su hermano venía. Esaú probablemente tampoco sabía que su hermano venía. No hay evidencia en el texto, pero el punto es que Jacob de alguna manera sabe que su hermano viene frente a él. Y entonces lo primero que Jacob reconoce es que tiene un asunto pendiente con su hermano. Lo segundo es que Jacob necesita apoyarse en otras personas. Versículo número 3 dice que envió mensajeros delante de sí a su hermano Esaú a la tierra de Seir, al campo de Edom. Lo segundo que Jacob hace es que se apoya en otras personas. Y eso es algo muy importante. A veces nosotros,
Cuando hay una situación que nos rebasa, es necesario, hermanos, que pidamos ayuda. Es necesario que pidamos apoyo. A veces nosotros decimos, yo puedo solo, yo me las voy a arreglar, no tengo por qué platicarle a otras personas mi vida. Pero es necesario que hablemos con los líderes de la iglesia, con hermanos maduros de la iglesia, para resolver la situación. Así que en segundo lugar, Jacob busca un apoyo para poder resolver la situación y envía a sus siervos para que preparen un poco a su hermano y también el camino para la reconciliación. Lo tercero que Jacob hace, en el versículo 4, vean lo que les dice Jacob. Y les mandó diciendo, así diréis a mi señor Esaú, así dice tu siervo Jacob. Me detengo aquí. Lo tercero que Jacob hace es que muestra humildad. Qué difícil es humillarse a veces, ¿no es cierto? Uno de los problemas que afectan nuestra espiritualidad, nuestra relación con Dios y el prójimo, es el tema del orgullo. Hay personas que nunca piden perdón. Hay personas que no se disculpan cuando ofenden a alguien. Hay cónyuges que no le piden perdón a su pareja, a su esposo o a su esposa, aun cuando saben que han actuado mal. Hay padres que no suelen pedir perdón a sus hijos aun cuando los ofenden. Los papás, cuando nos equivocamos, necesitamos aprender a pedir perdón a nuestros hijos. Eso no demerita la jerarquía del papá, al contrario, les enseñamos a nuestros hijos que también nos equivocamos. Hace unos 2 o 3 años, mi esposa me regaló un iPad, preciosa. Y un día mi hija me dice, papi, ¿me prestas tu iPad? Yo estaba en la oficina, yo estaba en un pasillo y le digo, sí, claro. Y entonces, después de unos minutos, yo escucho el golpe de algo y le digo, Fernanda, ¿qué pasó? Fer, te estoy hablando, ¿qué pasó? Y no me contestaba. Y yo salgo y estaba levantando el iPad estrellada. Y me enojé con mi hija y le grité. Y le dije, no me la vuelvas a pedir. Ya saben cómo nos ponemos algunos. Allá en Cuernavaca, aquí ustedes son muy, muy, muy hermosos y bellos. Y yo vi a mi hija, su cara de pena, de vergüenza, de miedo. Y después dejé el iPad a un lado. Dios redarguyó mi corazón. Y le dije después, a los 10 minutos, le dije, mi amor, perdóname, mi amor. No debí haberte gritado. Este aparato no importa, tú eres más importante, de verdad, no importa, mi amor. Perdóname. Y me dice llorando, sí, papá, tú también perdóname. No te preocupes, mi amor. La abracé, la besé, nos abrazamos. Ahí traigo el iPad estrellada todavía, está funcionando, pero no importa. Porque hay hombres que cuidan más su carro que su esposa. Hay mujeres que cuidan más la cocina que a su esposo. Hay hombres que no quieren que llevan al carro a lavar y no quieren que nadie se suba. Hay mujeres que no quieren que el esposo entre en la cocina porque va a ser un tiradero. Hermano, tu esposa, tus hijos son más importantes que tu auto. Hermana, tu esposo y tus hijos son más importantes que tu cocina integral. No importa tanto eso. Y a veces, por la falta de humildad, no pedimos perdón. Jacob dice 2 cosas a través de las cuales envía la señal de humildad. Primero, llama a Esaú mi señor. Segundo, y para complementar la idea, él mismo dice, díganle que su siervo Jacob, o sea, él es mi señor y yo soy su siervo. Humildad. Lo otro que Jacob hace y que necesitamos hacer,
es reconocer y manejar bien las emociones que se presentan cuando estamos resolviendo un asunto de esa naturaleza. Vea, por favor, lo que dice el versículo número 6 del capítulo 32. Dice el versículo 6 de la manera siguiente: y los mensajeros volvieron a Jacob diciendo: vinimos a tu hermano Esaú, y él también viene a recibirte, y 400 hombres con él. Vea lo que sigue. Entonces Jacob, ¿qué dice? Tuvo gran temor y se angustió. No dice que se puso algo nervioso, no dice que le dio un poco de miedo, dice tuvo gran temor y Jacob se angustió, según nos dice el versículo número 7. Así que lo otro es que necesitamos reconocer y manejar bien nuestras emociones cuando estamos resolviendo una situación de esa naturaleza. Porque restaurar relaciones rotas genera estrés, genera ansiedad, puede generarnos miedo, puede generarnos temor, porque no sabemos cómo va a reaccionar la otra persona. Pero es un hecho muy importante que el intento, el propósito de restaurar relaciones quebrantadas, esa es la voluntad de Dios. Y eso nos debe de bastar, es decir, hacer la voluntad de Dios es suficiente para que nosotros lo hagamos independientemente de la actitud de la otra persona. Hay algo más que Jacob hace en este sentido también, y es que Jacob oró por la situación que se le estaba presentando. Versículo 9, vea lo que dice: y dijo Jacob: Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová que me dijiste vuelve a tu tierra y a tu parentela y yo te haré bien. Dios le había dicho a Jacob que tenía que regresar para estar con su familia. Y ahora Dios le dice que tiene que restaurar esas relaciones. Ahora Jacob tiene miedo, está angustiado. Es normal que nosotros en una situación así podamos experimentar algo parecido. Pero entonces lo más importante que podemos hacer en una situación como esta es que oremos por el proceso de reconciliación. Tenemos que orar por nosotros, tenemos que orar por la otra persona. Por eso es tan importante, porque Dios sabe y Dios quiere que en relaciones, teniendo una relación saludable, nosotros podamos avanzar en nuestra espiritualidad. Hay que orar por el proceso de reconciliación. De hecho, nada deberíamos hacer nosotros sin antes orar. Cuando nosotros oramos podemos estar seguros de que nos movemos en la voluntad de Dios, de que nos movemos en el propósito de Dios. Cuando nos dejamos conducir por la misma voluntad de Dios, podemos estar seguros de que todo va a salir bien. Y Jacob oró. Y él le dice a Dios: Dios de mi padre Abraham, de Isaac, Dios de mis antepasados, tú me dijiste que yo regresara. Me dijiste: vuelve a tu tierra y a tu parentela y yo te haré bien. En esta parte Jacob está pensando de manera esencial. Él está diciendo: Señor, tú me dijiste que me ayudarías, y ahora, Padre, es el momento en el que yo necesito que tú me ayudes. Cuando nosotros oramos, el miedo, la tensión, la angustia, la desesperación baja o desaparece completamente. Hay dos cosas más que Jacob hace. Según el versículo 13, vea lo que dice el versículo 13. Dice: y durmió allí aquella noche y tomó lo que le vino a la mano, un presente para su hermano Esaú. Podemos incluir, cuando nos vamos a reconciliar con alguien, un presente. Valdría la pena hacerlo. Hermana, si usted se va a reconciliar con su esposo y le va a pedir perdón a su esposo,
sería bueno que le prepare su comida favorita, ¿no? Hermanos, si se va a reconciliar con su esposa, sería bueno que le compre ese bolso que ella ha querido desde hace un buen tiempo. ¿Estamos de acuerdo? Porque los regalos hacen bien, a nadie le hace mal, absolutamente a nadie. ¿Qué significa llevarle un regalo a alguien? Es una expresión de humildad porque corres el riesgo que rechacen tu regalo, pero es humildad, es una expresión de buena voluntad para restaurar la relación. Y Jacob preparó un regalito para su hermano: 200 cabras, 20 machos cabríos, 200 ovejas y 20 carneros, 30 camellas paridas con sus crías, 40 vacas y 10 novillos, 20 asnas y 10 borricos. Humildemente. Y le dice: esto es para mi hermano. ¿Por qué? Porque Jacob entendió, por la dirección de Dios, por la guía de Dios, que restaurar las relaciones es muy importante. Cuando nosotros vivimos con una relación quebrantada pendiente, una relación sin resolver, no estamos tranquilos. Usted se despierta a la medianoche y piensa en ese asunto que tiene, mientras va a su trabajo, mientras está en el culto, mientras lee la palabra. En cualquier momento Dios nos está recordando que hay un pendiente. Y en último lugar, Jacob pidió la bendición de Dios sobre él. Vea en el versículo 26, cuando Jacob se encuentra con el ángel y dijo: déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. No te dejaré. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. El nombre de Jacob significa el que hace trampas, el tramposo, el trácala. Eso significa el nombre de Jacob. Y ahora Dios le dice, después de ese encuentro, Dios le dice: ¿cuál es tu nombre? Me llamo Jacob. Me dicen, entre mis amigos me dicen el tranzas, entre mis conocidos me dicen el mala onda, el trácala. Ese es mi nombre. Y Dios le dice: ok, te vas a llamar Israel a partir de ahora. Hay algo que Dios cambia en Jacob aquí. Dios cambia su identidad, Dios cambia su corazón, porque Dios sigue trabajando en el corazón de este hombre. Así que lo otro que hace Jacob es pedir la bendición. Él sabe que hay un asunto pendiente, como hemos venido diciendo. Y Dios ahora le da la bendición y le dice: ahora tu nombre es Israel. Amados hermanos y hermanas, ¿cómo están las relaciones en la familia? ¿Cuándo fue la última vez que tuvieron un pleito, que se enojaron, que pelearon, que se reconciliaron? ¿Se reconciliaron la última vez que se pelearon? ¿Pidió perdón usted la última vez que se peleó con alguien? ¿Otorgó el perdón la última vez que alguien le dijo perdóname? A veces nosotros decimos: la tercera es la vencida. Y Dios dice: ¿qué crees? Tienes que perdonar a tu prójimo 70 veces 7. ¿Saben lo que eso significa? Ustedes lo saben seguramente. Es perdonar, perdonar, perdonar. No hay límites. Y quiero concluir diciendo y leyendo lo que pasa en el capítulo número 33, los primeros 4 versículos. 33.
Alzando Jacob sus ojos miró, y he aquí venía Esaú y los 400 hombres con él. Entonces repartió él los niños entre Lea y Raquel y las 2 siervas. Y puso las siervas y sus niños delante, luego a Lea y a sus niños, y a Raquel y a José los últimos. Él pasó delante de ellos y se inclinó a tierra 7 veces hasta que llegó a su hermano. Vea la actitud de este hombre. Él ya estaba preparado. Él no se quedó a distancia con los brazos cruzados para ver qué hacía su hermano. Él no echó mano de las armas para defenderse. ¿Sabe usted que el origen del saludo tiene que ver con contextos de paz? Cuando 2 personas se saludaban, o cuando empezó el saludo de esa manera, lo que estaban diciendo es que las manos estaban limpias, que no había armas y que podían extender la mano. Jacob no echó mano de las armas. El alma más poderosa cuando uno se va a reconciliar con alguien es la humildad. Cuando se va a reconciliar con alguien, no se justifique. Si usted falló, simplemente diga: perdóname, lo siento. No se justifique, porque a veces hay personas que se justifican y dice: bueno, es que yo te grité porque tú sabes que tengo problema en el trabajo y tú también. Entonces, eso no es así en realidad. Jacob no le dijo a su hermano: oye, pero tome en cuenta que un día tú me vendiste la primogenitura, yo estaba preparando la comida, tú llegaste con hambre y entonces me pediste y me dijiste que me dabas tu primogenitura. Jacob no le dijo eso. Jacob, dice la escritura, que pasó delante de su familia, se inclinó a tierra 7 veces hasta que llegó a su hermano. 7 veces significa humillación al extremo. Pero Esaú, aquí está la parte importante también, complementaria. Pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó y se echó sobre su cuello y le besó y lloraron. Amados hermanos y hermanas, la reconciliación es un hecho que glorifica el nombre de Dios. Glorificamos el nombre de Dios. Cuando en la oficina yo tengo a 2 personas o a 2 familias que se están reconciliando, es algo que me da mucho gusto. Y les digo: qué bueno que están aquí para reconciliarse, qué bueno que están aquí para resolver las diferencias. Y les digo lo siguiente: eso es algo que a Dios le agrada, es algo que Dios aprueba y es algo de bendición para ustedes y para la iglesia. Porque a veces en la iglesia, cuando 2 personas se pelean, se van. Por lo menos uno se quiere ir. Y a veces a los pastores nos ponen un poco en aprieto, y a veces llegan a decir: pastor, o él o yo, o él o yo. Y yo creo que más bien, y yo siempre les digo, los 2 se tienen que quedar. No te vayas porque te peleaste. Primero arregla, y si después te quieres ir, está bien. Arregla con tu hermano esa situación. Reconciliarnos es una bendición. Asumamos el desafío de restaurar nuestras relaciones, queridos hermanos. En la familia, en la iglesia, en el trabajo, en cualquier ámbito que nosotros estemos. Asumamos el desafío de restaurar las relaciones. Porque vamos a disfrutar de paz. Cuando las relaciones no están bien, no estamos en paz. Si vas a tu trabajo y sabes que fulano va a estar, no vas a estar a gusto. Si como varón vas a llegar a tu casa y tienes un pleito con tu esposa, no quieres llegar a gusto. Y la esposa dice: ya va a venir este infeliz, nomás amargarme la vida.
Pero cuando las cosas están bien, el esposo dice, ya quiero llegar a mi casa. Y la esposa dice, ya va a venir mi esposo. Es una bendición estar bien. ¿Cómo están sus relaciones familiares?